Javier Timerman, bienvenido a Seúl Radio. ¿Qué tal? Gracias por invitarme. Una vez, hace mucho tiempo, me dijiste que el primer mundial que hinchaste por Argentina fue el de 2002, porque antes habías estado muy peleado con el país. ¿Por qué? Bueno, la verdad que el fútbol, bueno, a ver, yo me fui de la Argentina en el 77, un año antes del mundial, en situaciones muy tristes. Tenía 16 años, mi papá estaba preso y a mí los deportes me gustaban mucho, era muy nacionalista respecto a los equipos argentinos en general. Cuando recién subía para acá y te pregunté por el cartel de Estudiantes, porque yo era un fan, era muy fan de esos equipos de Estudiantes que participaban en los mundiales, incluso el primer partido que me llevaron a la cancha fue a ver Estudiantes Milan, la final en la cancha de Boca. Mi papá me llevó, que no le gustaba el fútbol. Así que siempre me gustaba ver partidos, etcétera. Pero el Mundial fue una situación muy catastrófica para los que estábamos exiliados. Veíamos la propaganda, veíamos el entusiasmo de la gente y nosotros estábamos en esta lucha para que el mundo conozca lo que estaba pasando. Y nos encontrábamos con que en el país se vivía un clima de euforia y me dejó muy, muy tocado. La noche de la final la vi en Jerusalén, en la casa de unos amigos argentinos, y cuando yo hinchaba por Holanda, porque sabía que era una forma, tal vez equivocada, pero tenía 16 años y realmente creía que si Holanda ganaba, tal vez se acortaba la dictadura, o por lo menos el gobierno militar no iba a hacer un acto de populismo. Y bueno, ganó Argentina y todos mis amigos se fueron a festejar al centro de Jerusalén. Me quedé solo y de repente había una persona en el departamento que alquilaban varios que se había quedado también porque no le interesaba el fútbol y me dijo: ¿qué haces acá? Le digo: no, le expliqué. Y me dice: no te calentes, me dice. Y la verdad que desde ese momento no pude volver a hinchar por Argentina. No es que hinchaba en contra, me producía algún tipo de reacción negativa al fútbol a nivel nacional. Yo hincho por cualquier equipo argentino. Soy de River y aunque juegue Boca, quiero que gane Boca. También, al final de los 90 te empezaste a reconciliar con el país, ¿no? Una vez me contaste una anécdota también de tu viejo internado en una clínica de Palermo y sentiste ahí como un calor, una calidez que dijiste: bueno, este es mi país. Exactamente, fue en el año 99. Yo antes creo que lo charlamos cuando nos juntamos en New York, tenía una actitud muy contradictoria con el país. Por un lado, me interesaba todo, trataba de leer. Cuando empezó Internet, escuchaba la radio a la mañana, etcétera. Pero por otro lado tenía bronca todavía, mucha bronca por lo que había vivido. Porque yo siempre digo, y muchos se van a enojar con lo que diga ahora, pero bueno, que sea lo que tenga que ser. Cuando te dicen, son 30.000 desaparecidos, no, son 10.000, y yo digo, para mí son muchos más, porque el golpe que produjo la dictadura no se puede cuantificar en personas. Mi madre, por ejemplo, murió muy joven, nunca se recuperó de la dictadura. Es una desaparecida, o es algo, es una asesinada. Yo estoy convencido que mi madre no hubiese muerto a los 64 años, si no hubiese sido porque tuvo una vida muy, muy trágica a partir de la detención de mi padre. Ella siempre decía, a los militares le puedo perdonar muchas cosas, no que me haya separado de mis hijos, porque yo vivía en Estados Unidos, bueno, mi hermano en esa época también, y mi otro hermano vivía en Israel y ellos vivían en la Argentina. Y entonces me costaba mucho reconciliarme con la Argentina, no venía casi nunca. Y en el año 99 mi padre se enfermó, me llamaron de urgencia, vine a la clínica donde prácticamente nos dijeron que se iba a morir. Y me acuerdo que nos juntábamos en la confitería, era un fin de semana largo, y en la confitería de la clínica, y el dueño de la confitería o el mozo
Si a ustedes no se preocupen por el horario, nada, que yo me quedo hasta la hora que sea para atenderlos porque mi hija estudia periodismo en la TEA y para mi hija Jacobo es un prócer, así que yo me quedo acá hasta que tenga que estar. Y sentí algo diferente que no me hubiese pasado en otro país. Y desde entonces me empecé a reconciliar con el país y a entender que, bueno, que quería ser parte del país donde nací, donde mi padre creó muchas cosas, donde pasé mi infancia. ¿En qué año volviste? No, bueno, estuve yendo y viniendo a partir del 2017, 18. De hecho, empezaste a querer como ayudar a Argentina, ¿no? Esto también, que lo hemos charlado, con el gobierno de la Rúa, como mucha gente, te entusiasmaste y pensaste que había una posibilidad, porque reflejaba también un poco tu ideología que se puede sintetizar con lo que has dicho, ¿no? Como capitalismo con derechos humanos, ¿no? Sí. ¿Cómo recordás ese intento también de ayudar a un gobierno que estaba por ahí un poco desorientado? ¿Cómo fue lo que no, que trataba de ayudar a un gobierno que no le encontraba la vuelta. Claro, no, yo creo que cuando charlamos en Nueva York para tu libro, me acuerdo que te dije, yo soy raro en la comunidad de argentinos en New York, porque tengo intereses diferentes, porque para mí los derechos humanos son importantes, porque me importa lo que pasó, porque constantemente pienso, me marcó, ¿viste? Como los judíos que pasaron por el Holocausto y siempre se quedan marcados por eso. A mí la dictadura me marcó mucho. Entonces es algo que siempre tengo presente. Y sí, o sea, siempre quiero, o sea, viví en varios países exitosos, y me gustaría colaborar en lo que yo creo, más que nada, en cómo conviven los países democráticos, cómo, no sé, me da la sensación de que muchas veces nos falta cultura política, y en eso trato de involucrarme, y es difícil, porque la realidad es que yo no encajo, no quiero encajar en la cultura amigo-enemigo. No quiero ser parte de algo que mis ideas tienen que ser homogéneas con un grupo político, porque hay cosas que estoy de acuerdo, como ya te digo, en derechos humanos soy implacable, y después, por otro lado, o sea, tengo ideas bastante capitalistas, moderadas, qué sé yo. Entonces ¿viste? Caigo en esto de que no quiero ser enemigo de todos y tampoco quiero ser amigo de todos. Quiero tener mis propias ideas y colaborar, y la verdad que me encantaría que al país le vaya bien, ¿no? Porque me parece que es un país sufrido, es un país donde la gente no merece que nos haya ido tan mal. Te iba a preguntar más adelante sobre esto, pero ¿sentís que un poco, de alguna manera, estamos en ese camino, por lo menos en algunas cosas? La verdad que yo creo que el mundo, a partir de Trump, yo soy muy anti-Trump, pero no por las ideas, más bien por los modos. Yo creo en la convivencia democrática. Creo en que no se puede convivir de una manera violenta. En la Argentina hubo muchísima violencia en los años 70, muchísima. Era muy difícil, hacer periodismo, pero también era muy difícil participar de cualquier cosa, seas actor. Era un país donde uno vivía pensando, me va a explotar una bomba. En mi casa explotaron bombas. En el diario de mi padre hubo atentados, y siempre la violencia era un tema que realmente preocupaba a todos.
los argentinos. Y eso, yo creo que esa es la mayor contribución del gobierno de Alfonsín. Alfonsín, en el año 83, entiende que los argentinos no quieren más violencia. El cajón de Herminio significa la violencia que había habido en la Argentina en la época de Isabel Perón. Y bueno, que los argentinos no. Y en eso fue exitoso. No hubo violencia política en la Argentina, y eso fue tal vez uno de los más grandes logros de nuestra democracia, si no el más grande logro de nuestra democracia. Entonces, ahora ver que la violencia se está canalizando de manera verbal me produce angustia. Me produce mucha angustia y no me gusta. Y bueno, me gustaría que eso se corrija. Creo que se puede discutir ideas desde de otra forma, y también creo que eso no le hace bien a ningún modelo de país. No, eso es lo que siento en este momento. Entonces, no sé, me parece que... O sea, no se puede ordenar la economía o tener una economía sostenible, un modelo sostenible sin cultura política. Sin cultura política, sin consenso. Yo creo que parte de lo que le pasó a Macri en cierto sentido, pero no por culpa de él, sino por culpa del país, es que no pudo, ante el miedo de que vuelva el kirchnerismo, ante esa situación tan binaria que había en el país, que sigue habiendo en el país, el miedo al retroceso hace que ningún plan sea viable, porque no tenés tiempo para consolidar ese plan. Entonces, ¿qué haces? ¿Seguís en esta impronta o buscás algún tipo de consenso? Yo siempre digo, ¿qué hubiese pasado si Macri... O sea, yo me acuerdo cuando yo llegué a Israel en el año 77, justo había ganado las elecciones Menachem Begin, que estuvo en la oposición durante 30 años. O sea, durante 30 años ganaba el Partido Laborista las elecciones y Begin estaba en la oposición. Gana las elecciones, lo pone tal vez el emblema del Partido Laborista como canciller, Moshe Dayan, y firma la paz, algo que Begin siempre se opuso, que era su impronta, ¿no? Ser duro en las negociaciones. Pero lo pone a Moshe Dayan, y eso de alguna manera creó un consenso que después permitió firmar la paz. Ese tipo de situaciones yo creo que son situaciones de patriotismo, no faltan. No sé bien por qué, alguien me va a decir, bueno, pero con estos no, y siempre es con estos no. Sí, siempre es con estos no. Sí, pero uno ve, por ejemplo, la respuesta de Kicillof al tema de YPF y todo, digo, ¿en qué lugar uno podría encontrarse a mitad de camino con Axel Kicillof? Yo lo veo con él como muy convencido de sus ideas y de no transar, y que está muy fuera del mainstream o del consenso económico en general. Pero yo lo que creo es que esas son las cartas que vos tenés. En ese sentido, el esfuerzo lo tenés que hacer. O sea, toma casos donde la Argentina tiene ciertos consensos. Caso Malvinas, por ejemplo. Hoy en día, no sé si todos lo piensan, pero por lo menos todos lo dicen, que hay un consenso sobre que las Malvinas son argentinas, que hay que negociar. Es un consenso muy fácil, no hay que hacer nada. No hay que decirlo. Exacto. No, pero nada más. Pero mirá, yo me acuerdo de esto porque creo que en junio se reúne el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas y se trata el tema de las Malvinas. Y va el canciller generalmente con miembros de la oposición. Mi hermano asume como canciller en junio, o sea, asume un martes, porque el lunes era feriado, creo que el viernes renunció Tayana, y el martes asume, el miércoles se tiene que ir al comité. Entonces, cuando llego para la asunción de mi hermano, llego a Nueva York, está llamando a los políticos para que lo acompañen. ¿Quiénes eran los políticos que acompañaban? Patricia Bullrich, todos políticos de la oposición y del gobierno.
Y durante esos años pasaba eso todos los años. Iba al canciller, yo aprovechaba para verlo a mi hermano, me juntaba. Había un clima de consenso me acuerdo una vez hablando con el diputado Tonelli del PRO, y me acuerdo que siempre era amena la charla entre los diferentes referentes políticos. Hoy en día no tenés eso, o sea, retrocedimos. Yo no creo que hoy en día vaya gente de... quedó todo en un proceso de antagonismos. Y vos me decís, ¿pero qué puedo hablar con Axel Kicillof? Sentate y habla. A lo mejor solamente sentarse, discutir esto, discutir lo otro, buscar. Pero yo creo que parte de la política argentina es justamente eso, es confrontar hasta que el otro esté en una situación débil como para... No es buscar el consenso. Yo no creo que el gobierno quiera buscar consenso, tampoco creo que Axel Kicillof quiere buscar consenso. Y en eso, y así estamos, ¿no? En otros países funciona de otra manera, creo yo. Igual se ha polarizado mucho el debate en muchos países, ¿no? Sí, pero todavía tenés situaciones, por ejemplo, en Estados Unidos, tradicionalmente el presidente elige 2 miembros del gabinete del partido opositor. Pasan esas cosas. Y yo creo que en un país como la Argentina, que a mi juicio es un país que que ha sufrido muchísimo y está... yo lo comparo con los países donde yo viví. Yo venía pensando esto, ¿no? Yo nací en Argentina, estuve acá hasta los 16 años, pasé mucho tiempo muchos veranos de mi vida en Uruguay. Después me fui a Israel, viví 5 años en Israel. Después me fui a Estados Unidos, mucho tiempo. Ahora, si yo no hubiese venido a Argentina y no hubiese sabido nada de Argentina durante todos estos años que yo me fui y hubiese vuelto a Uruguay, hubiese vuelto a Israel, a Estados Unidos, y de repente después de 40 años vuelvo a la Argentina y digo, che, acá hubo una guerra. O sea, porque veo el progreso que hubo en Israel, veo el progreso que hubo en Estados Unidos, veo el progreso que hubo en Uruguay, llego a Argentina y digo, ¿qué pasó? Eso es una asignatura pendiente que me parece la clase política, la clase dirigente debería pensar. Sí, yo coincido en que tenemos una democracia bastante buena, en estos 40 años de democracia, 41, y la gran deuda de la clase política es la inestabilidad económica, ¿no? La falta de crecimiento económico. Pero al mismo tiempo veo que han sido muy populares ideas muy dañinas durante mucho tiempo. Entonces, hay una cuestión también de cuáles son las ideas dominantes, no solamente la falta de consenso. Ha ido gente que hasta hace 5 minutos no pensaba que la emisión generaba inflación. Y ha sido gente con mucho poder. Entonces, no sé cuál es el mitad de camino o el consenso que se puede alcanzar. Yo prefiero el modelo de ir peleando para hacer más populares ideas positivas. Uno ve el debate sobre la privatización de YPF, que salió en estos días, de 2012, y era otro país también, ¿no? Que eso ha cambiado mucho. Sí, ahora vos podés tomar el caso de la Alianza, ¿no? El gobierno de la Alianza. El gobierno de la Alianza estaba de la Rúa y Santibáñez por un lado, Chacho Álvarez y Alicia Castro por otro. Vos me vas a decir, pero eso fracasó. Sí, pero fracasó. Ahora, ¿era el modelo equivocado? O sea, yo me ilusiono con la Alianza. ¿Por qué? Porque justamente creo que era una forma de ponerle fin al populismo desmedido o sea, de repente tenías un presidente más de centro derecha, pero con cierto... o sea, había algo para ilusionarse en la Alianza. Fracasó. Tenemos que... o sea, hay que pensar que ese modelo de consenso en la Argentina no va más. Yo creo que va. O sea, yo creo que va... que en algún momento vamos a tener que volver a eso porque es muy difícil de otra manera. Yo, la verdad que es verdad que hubo un momento que el mundo se está polarizando, todo eso es verdad, pero en todos los países donde yo viví, principalmente en Israel y en Estados Unidos, cuando hay una situación de emergencia, los políticos trabajan en conjunto. Pasó en septiembre 11, vos estabas en Nueva York,
da cierta tranquilidad a la gente saber que eso es así. Y yo creo que en la Argentina estamos en una crisis muy fuerte. O sea, yo no me creo que en 2 años vamos a ser investment grade. Yo creo que esto viene para largo, porque tenemos una historia muy pesada. Entonces, me parece que el argentino se merece que los políticos busquen ese consenso, porque de lo contrario es una guerra interna que lo único que va a hacer es postergar el crecimiento y postergar, sanear la economía, hacer crecer el país. Tu viejo en la dictadura también tuvo mucho tiempo con arresto domiciliario, sí, en un departamento en la Avenida Libertador. ¿Cómo era la vida cotidiana de ese edificio, con los vecinos en general? ¿Cómo lo sentías vos? No, bueno, a ver, yo ya estaba fuera de la... No, pero vine de visita justo unos días. Al principio, como todo, era muy estricto, ¿no? En el sentido de que, bueno, tantas visitas por día, esto, lo otro. Y después, como todo en la Argentina, se fue... no sé cómo llamarlo, pero de repente los policías fueron acaparando todo. El lobby del edificio se convirtió en un lugar de fiesta para los canas. La casa, el departamento de mis padres empezaron a tomar ciertos... O sea, la cocina pasó a ser la cocina de los policías, etcétera, etcétera. A tal punto que un día mi padre les dijo... miren muchachos, tenemos que convivir, ustedes quédense con la mitad del departamento, yo me quedo con la otra mitad, no me jodan, yo no los jodo a ustedes. Y así convivió. En el edificio, claro, o sea, para los vecinos era una molestia, como es para los vecinos de Cristina o para cualquier vecino de alguien que está en arresto domiciliario. Y ahí pasaron cosas muy miserables y cosas que recuerdo con mucho aprecio y cariño. Las miserables eran típicos vecinos que le pedían al consorcio que lo eche a mi padre. Como si mi padre tuviese la posibilidad de irse a otro lugar, ¿no? Y bueno, y ahí es una anécdota que yo conté en el pasado varias veces, fue... Franco Macri, que se dijo, no, muchachos, hay una persona que está detenida, no podemos, o sea, tenemos que tener algún tipo de solidaridad con alguien, y acá es donde vive, y se opuso a que a mi padre lo expulsen del edificio. Es algo que siempre lo tomamos como algo que nos unió mucho a las familias, no tanto, tal vez, a los chicos, o sea, Mauricio y los hermanos, pero sí a mi padre con Franco, porque después Franco, cuando fue a Estados Unidos a hacer negocios, era la época de la dictadura, y para cagarle los negocios querían acusarlo de antisemita, o sea, de haber colaborado con la dictadura. Y le preguntaron a mi padre, que en ese momento era un referente, para que valide eso, asumiendo que mi padre lo iba a validar. Bueno, salió a defender. Pero más allá de eso, también hubo otra historia emocionante que yo siempre recuerdo mucho. Un día yo me sentía, no sé, me sentía mal, me engripé, me enfermé. Y mi madre estaba muy preocupada por todo lo que estaba pasando. Y me acuerdo que llamó a un médico del tercer piso, quinto piso. Y el tipo estaba en un postoperatorio. Se puso la bata y vino. Y cuando mi madre le agradeció, le dijo, mire, yo soy del interior, yo soy un vecino, yo sé lo que significa ser un vecino. Y puede contar con nosotros porque yo soy un vecino. De repente, ¿viste? Tenías esas historias. Bueno, entonces, volviendo a tu primera pregunta, este tipo de situaciones a mí me hace sentirme muy argentino, porque tengo una historia acá, porque pasaron cosas, porque más allá de lo que yo pueda discutir o no con gente que piensa distinto a mí,
tengo una historia. Tu viejo definía la ideología de sus medios, de primera plana, de la opinión, como de derecha en lo económico, de centro en lo político y de izquierda en lo cultural. ¿Es una definición que vos podrías aplicarte a vos mismo de alguna manera? Sí. Yo creo que los temas económicos son en las democracias occidentales, es muy poca la diferencia que hay entre políticas de un partido, de otro, como que está todo asumido más o menos cómo va a ser. Es imposible pensar en Uruguay, Francia, Inglaterra, en Alemania, donde hay coalición entre la izquierda y la derecha, llamémosla. Son modelos económicos que son muy parecidos, o sea, está muy asumido más o menos lo que hay que hacer. Bueno, yo creo que hay que tener cierto tipo de políticas públicas, pero más que nada me caracteriza pensar que esas políticas tienen que ser eficientes, si no, no sirve para nada. Entonces sí, creo en esos consensos democráticos occidentales del siglo XXI. Yo creo que, y venía pensando, yo estoy seguro que vos y yo, que hemos tenido nuestras diferencias en la política nacional, si hacemos un recorrido por 20 democracias, seguramente estemos del mismo lado en las 20, o sea, apoyando los mismos candidatos. Y también creo, no sé si eso me hace de izquierda en lo cultural, pero yo creo que la Argentina tiene mucho para dar en lo cultural. A mí me emociona pensar que García Márquez se exilió acá en la Argentina, y se exilió en Argentina porque era el país donde pasaban cosas. Sí, en realidad vivía en México, pero se editó acá 100 años de soledad. Exacto. Bueno, eso. Y yo en la pandemia aproveché y compré la colección completa de Primera Plana. Y cada tanto agarraba un ejemplar y lo leía, y de otras revistas de la época. Teníamos una vida cultural, pero increíble. Primera Plana tenía 10 páginas sobre cultura en cada revista. Pero la novedad ahí también era Primera Plana, de darle ese relevancia. Sí, pero después pasó en otras revistas tipo Panorama, no sé 7 días, pero Panorama. Las revistas de actualidad política tenían mucho, y se veía, por ejemplo, había cartelera, café concerts, y eran cosas de mucha avanzada cultural. Entonces yo digo, o sea, si tenemos ese talento, a mí me gustaría que, vos decís, no, pero con la plata, o sea, hay otras prioridades. No sé, eso también es una prioridad para mí. Entonces también me identifico con, claro, hay que hacerlo de tal manera que sea eficiente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no me gustaría un país donde el Estado no se ocupe de la cultura, de temas relacionados con eso. Como inversor, ¿cuál es tu ideología, digamos? ¿Cuál es tu apetito de riesgo, por decirlo de alguna manera? Bueno, yo, más que inversor, fui trader, ¿no? Que no es un inversor, es una persona que está ahí viendo oportunidades muy de corto plazo y haciendo mercado a los grandes inversores. En ese sentido he tomado muchísimo riesgo por periodos cortos, minutos. Yo me acuerdo cuando cuando fui a entrevistar para mi primer trabajo en Unión de Bancos Suizos, UBS en Nueva York, me preguntó el tipo que me entrevistaba, me dijo, ¿y por qué querés trabajar acá, ser trader? ¿Qué sé yo? Y yo le dije, no, pues yo entiendo muy bien la economía, los mercados, las relaciones internacionales. Me dijo, flaco, esto es un minuto, acá estamos... el riesgo te dura 1 minuto, 2, 3, 1 hora, etc. Y la verdad que eso es lo que hice gran parte de mi vida. ¿Ahí se hacía en papel las cosas? Cuando vos operabas monedas, creo que siempre... Sí. No había computadoras todavía. No, era papel, llenabas un ticket y al otro día te enterabas o sea, vos calculabas que tu posición era tal y que vos
habías cubierto todo lo que tenías que cubrir, etcétera, etcétera, pero la verdadera posición aparecía al otro día. Y yo me acuerdo que una vez, cuando fue el quiebre de la libra del Banco de Inglaterra, Soros, etcétera, ese día yo tradeaba la libra esterlina y operábamos con Soros. O sea que ese día para mí fue como uno de los días más activos de mi vida. Nos quedamos hasta no sé qué, hasta no sé, 11 de la noche. ¿Pero estabas del lado de Soros o del lado de la corona ese día? No, estábamos del lado de cubrir el riesgo que nos daban los clientes y tratar de hacer plata. Y me acuerdo que al otro día, tipo, no sé, 5 de la mañana, me llama uno de Londres, yo trabajaba en Lehman Brothers en ese momento, de la oficina de Lehman en Londres, y me dice, hay un error, parece que duplicaron un ticket, o sea que habíamos cubierto mal la posición y eso nos causaba una pérdida, me acuerdo, de $1 millón. Yo estaba temblando, ¿no? Y me acuerdo que me fui a bañar para salir a la oficina rápido y a medida que iba llegando a la oficina, el tipo decía, no, creo que es menos, etcétera, etcétera. Bueno, esa era un poco cómo se vivía pre-computadoras, ¿no? Donde era todo muy manual, donde había mucho también de psicología, ¿no? De intuición. De intuición, sí. Ahora es todo más cuantitativo. Después vinieron los algoritmos y lo curioso es que cada vez que había algún cambio tecnológico creíamos que, bueno, ¿sabes qué? Esto no va a funcionar. Los algoritmos, decíamos, ¿cómo? ¿Va a suplementar? O sea, ¿va a haber algoritmos y no va a haber personas traders? Sí, es exactamente lo que pasó. Pero la verdad que como trader me dio mucha intuición sobre muchas cosas que muchas veces los economistas no entienden. Porque los economistas, y este es un país donde el economista tiene mucho poder, muchísimo poder. Nunca vi un país con tanto poder por parte de los economistas, porque vos sabés que yo no soy economista y no puedo convencer a los periodistas que me entrevistan que no me llamen economista, porque creen que si trabajo en el mercado financiero tengo que ser economista. Le digo, no, yo trabajé toda mi vida en Wall Street, vi muy pocos economistas. Y cuando vos hiciste tu libro, lo viste muy claro. Hay algunos economistas que trabajan de economistas, pero no trabajan en los mercados. O sea, están ahí. Y acá, como la economía domina tanto la vida de la gente y la gente sabe tanto de lo que pasa, etcétera, constantemente entrevistan economistas. Y la realidad es que muchas veces el día a día, la realidad misma, pasa por otro lado. Y el economista tiene una teoría, y la teoría tiene que chocar con la gente, con lo que la gente quiere, con el tiempo, etcétera, etcétera. Y muchas veces los resultados no son como tal. Y eso lo ves mucho como trader. Yo siempre cuento la anécdota, generalmente pasa cuando hay algún tipo de conflicto global. Pero cuando fue la primera guerra del Golfo, año 91. En el año 91, claro. La guerra arrancó, no sé, en enero, sí. Pero Kuwait, Irak había invadido Kuwait, no sé, en noviembre, no sé. Y durante todo ese tiempo, hasta la guerra, hasta que Estados Unidos decide invadir, liberar Kuwait, cada vez que había alguna discusión sobre que va a haber guerra, los mercados se destruían, y cuando había algún tipo de conversación sobre la paz, los mercados ralliaban. Y es lo mismo con el precio del petróleo. Y la noche que finalmente se desata la guerra, que no lo pueden evitar, que no pueden seguir negociando, el petróleo cae, y todo porque el mercado de acciones vuela, todo porque dicen, no, va a ser corta la guerra. Ahora, eso no está en el libro de macroeconomía. Macroeconomía dice conflicto en el Medio Oriente, escasez de petróleo, sube el precio, etcétera, etcétera. Entonces, lo que aprendí mucho es
a tratar de entender la realidad desde el punto de vista más práctico, ¿no? Que la gente también piensa, la gente opina, los mercados hablan, hay mucho volumen, muchos flujos que muchas veces son contradictorios a lo que el libro de economía sugiere, que es lo que muchas veces se transmite en los medios acá. Viene un inversor financiero de Argentina que no sabe nada de Argentina y te pregunta, decime, ¿qué tengo que saber de cómo es el mundo de las finanzas de Argentina más allá del gobierno? ¿Qué le decís? Una pregunta. Mira, el problema, lo que yo le diría es, ¿qué querés hacer? Porque muchas veces yo venía, me acuerdo cuando yo venía a visitar a mi familia claro, trabajaba en Estados Unidos. Che, tengo libras. ¿Es bueno eso? Y si tenés muchas, es bueno. Dice, ¿viste? ¿Qué sé yo? Depende mucho cuál es el objetivo de cada uno. Si viene un inversor y me dice, che, ¿qué opinás sobre la Argentina? Y mirá, si sos un inversor de riesgo, si crees que la plata no la vas a necesitar 20 años, que estás dispuesto a quedarte en posiciones mucho tiempo, porque es un país muy volátil, creo que hay oportunidades, etc. Ahora, si esta es la guita que necesitas para jubilarte el año que viene, salí corriendo, ¿no? Por el tipo de volatilidad que tenemos, porque no son mercados. O sea, porque acá vivimos muy vivimos de una, o sea, la inversión en Argentina, el mercado de capitales en Argentina, no solo es volátil, sino que es muy binario. Lo vimos el día, yo siempre digo, las PASO del 2019 para mí es uno de los eventos que más marcaron el futuro de la Argentina, por muchas razones. Primero, creo eso porque nadie lo esperaba, o sea que falló el análisis político. Después, nadie esperaba, por lo menos yo, la gran caída que tuvieron los activos. O sea, el mundo estaba penalizando el hecho de que el modelo cambie en la Argentina. O sea, creo que si hubiese... Bueno, eso, o sea, fue un golpe muy fuerte para todos los inversores, fuertísimo. Tercero, porque Alberto Fernández, en ese caso que ya se asumía como presidente, no quiso salir en defensa de lo nacional, digamos, ¿no? Tranquilizar. A mí me escribía mucha gente porque asumían, che, vos, tu hermano, etcétera, etcétera. Mi hermano ya había fallecido, pero bueno, yo Alberto Fernández lo había visto una sola vez. La gente, o sea, mi hermano no era amigo de Alberto Fernández. Lo había visto una sola vez hacía un mes. Pero la gente asumía, entonces me escribían, che, decile a Alberto que salga a decir algo. Y yo le escribí a las 6 de la mañana de ese día, Alberto, los mercados se derrumban. Y él me contestó al toque, cosa que me llamó la atención. Me dijo, mirá, yo no soy nada acá. Yo gané una primaria, no tengo ningún tipo de responsabilidad. Ahora, esa falta de involucramiento, yo estoy convencido que lo hubiese hecho un político del signo opositor. O sea, no era un comportamiento del peronismo hacia el gobierno. Hacia el gobierno. Yo creo que de alguna manera es un poco lo que somos, ¿no? Y bueno, y por eso digo que ese fue un evento muy traumático para los inversores y fue un gran retroceso. Vos mirá 2015, ¿no? 2014, 2015, el mercado se preparaba para las elecciones del 2015, donde había 3 candidatos. Macri, Scioli y Massa. Los 3, entre comillas, pro mercado. Claro, los 3 pro mercado. Se pensaba que iba a ganar Scioli. Si ganaba Scioli ya era un avance sobre lo que había. Si ganaba Massa, mejor aún. Y si ganaba Macri, ya directamente, wow, ¿no? Para los inversores. Hoy en día no tenés eso. Hoy en día no tenés 3 candidatos de partidos diferentes que pueden llevar ese nivel de tranquilidad a los inversores. Y esa es la historia, ese es el precio de la historia.
Ese es el riesgo país. Ese es el riesgo país, sí, exacto. Totalmente. O sea, fuimos de una situación donde había 3 tipos con 3 partidos diferentes que hubiesen sido pro mercado, o por lo menos el mundo los hubiese visto así, y hoy no te alcanza. A mí me llamaba mucho la atención las elecciones del 23. Políticos del PRO, economistas del PRO, que habían sido tipos que en el pasado habían tenido buena relación con los mercados, que el mercado ya no los quería. No los quería, porque decían, no, son unos tibios, fracasaron, etc. O sea, estamos en una situación donde también se deterioró mucho la capacidad del país de atraer inversiones, de ser confiable. Una de las recomendaciones principales de finanzas personales ahora, sobre todo en Estados Unidos, es decirle a la gente, a los inversores individuales, que no compren papeles individuales o bonos individuales, sino que compren fondos, o sea, índices que siguen la bolsa o que siguen, no sé, un país. Y se ha vuelto muy popular, una manera de invertir muy popular. ¿En qué pone en riesgo, perjudica el trabajo tradicional de un trader o de un fondo de inversión tradicional? Mira, el laburo del trader ya es como el de... El laburo del trader hoy en día dejó de ser tal, llamémoslo. ¿Qué hacíamos nosotros? Nosotros usábamos el capital de la empresa donde trabajábamos, ya sea JP Morgan, Lehman, Bear Stearns, Citi, etc., para hacer mercado, cotizar a los clientes, especular, hacer todo eso. De repente, vos lo pones en el libro, sale tal noticia, che, vayamos largo a Argentina. Eso los bancos no lo hacen más a partir de la crisis de las hipotecas. No lo hacen más. O sea, el trabajo de usar capital propio para posicionarse está restringido un poco por regulaciones que han surgido a partir de la crisis de las hipotecas, pero también porque los bancos no quieren tomar más riesgo, prefieren dedicarse a los fees, ¿no? Los servicios. A servicios, exacto. Entonces, más que ese trabajo ya casi desapareció y lo que hay son pibes que ejecutores, cosa que antes ese laburo no era un laburo con estatus. Sí, con estatus o que se pagaba bien, etc. Entonces, eso dejó de ser. En términos de inversiones, yo creo que siempre hubo esos fondos comunes de inversión, ETFs, etcétera, etcétera. Siempre hubo eso. Creo que, al contrario, creo que muchos inversores, primero que la masa de inversores es mucho más amplia a partir de las tecnologías. Antes era muy difícil, uno tenía que abrir una cuenta, no era fácil abrir una cuenta, era caro operar, etcétera, etcétera. Hoy en día se amplió muchísimo la base de inversores y hay de todo tipo, pero yo creo que justamente donde sí hay valor es en los tipos que son buenos portfolio managers, entienden bien cómo analizar el mercado, la toma de riesgos, pueden recomendar carteras. Yo soy de los que cree que da mucho valor asesorarse por gente que realmente sabe, porque es un mundo muy volátil. Vos ponete a pensar, muchas veces el mercado de acciones dice, bueno, la realidad, ponerle el S&P o el Standard & Poor's, los índices suben, pero un gran porcentaje de las acciones caen. Y eso es porque hay un montón de empresas que cotizan, que muchas veces terminan siendo empresas que fracasan, etc. Entonces, creo que el rol del inversionista, del inversor, de la persona que sabe... Yo creo que un fenómeno interesante es cómo creció la popularidad de las finanzas entre los varones jóvenes en Buenos Aires, en todos lados, pero acá se ha generado una cultura financiera
Te iba a preguntar de dónde venía. ¿Vos creés que el cambio tecnológico es importante? Sí, yo creo que el cambio tecnológico, y además veníamos muy atrasados. O sea, vos agarrás cualquier americano, cualquiera, y tiene, a lo mejor tiene un plan de jubilación que invierte en activos financieros. La empresa le da la posibilidad, la empresa donde trabaja le da la posibilidad de ahorrar con un plan financiero, o tiene o compró un fondo común de inversión, etc. Vas a países no tan desarrollados como Estados Unidos financieramente, pero como Colombia, por ejemplo. Y en Colombia cualquier persona tiene una acción de Ecopetrol, la YPF colombiana, ¿no? Y así en muchos países. Y en Argentina, un poco por las crisis, un poco por la desconfianza en el mercado, un poco por el tema de las AFJP, otro poco porque siempre la prioridad, la gente ahorra en dólares, no tiene confianza en las instituciones. Por toda nuestra historia, tenemos un porcentaje muy bajo de gente que cree que el mercado de capitales es un arma que le puede servir. Cree que no, en realidad me quieren currar, ¿viste? No pongo la plata, después me la afanan, etc. Y muchas veces le tienen más confianza al cuevero. O sea, el cuevero, no, este tipo no me caga, si lo conozco hace 50 años, ¿viste? Atendía a mi papá y siempre le pagaba. Pero ¿por qué no compras un fondo común de inversión? No, es muy riesgoso eso, pero es inentendible. Bueno, un requisito para que Argentina le vaya bien es que tiene que multiplicar por 30 el tamaño de su mercado financiero, ¿no? O sea, países como Brasil o México tienen unos mercados, incluso medido por PBI o por habitante, muchísimo más grandes que el nuestro. Sí, totalmente. Yo justamente creo eso desde ya. O sea, creo que la Argentina, en términos creativos, la Argentina financieramente es muy creativa. O sea, a mí me sorprende. Tenemos un montón de instrumentos financieros que otros países de la región no tienen. Las empresas, muchas, tienen capacidad de acceder al mercado de capitales muy rápido. Lo que falta es cultura y que la gente confíe en el mercado. Por eso... y estabilidad macro, ¿no? Me parece que la base es esa también. Estabilidad macro y confianza en el mercado. Por eso te voy a traer a un tema el que no me quiero meter, pero me meto yo sin querer meterme, que es el caso de YPF, ¿no? Porque no quiero opinar demasiado sobre eso, pero mira cómo lo miro yo desde Estados Unidos. ¿Qué está haciendo la jueza y el sistema judicial americano? Están protegiendo al inversor minorista. Dicen, no, si nosotros dejamos que esto pase, no van a tener... O sea, si dejamos que esto pase ahora y con otra empresa y con otra... De repente el inversor va a decir, che, no tengo confianza en el mercado americano de capitales, porque vienen empresas, hacen una emisión o piden plata prestada y de repente no cumplen las normas del país, que en este caso es Estados Unidos. Entonces, están protegiendo eso. Y yo creo que para que la Argentina sea un país, para que los argentinos confíen, etcétera, etcétera, tiene que haber mucho esfuerzo de parte del Estado, de los entes regulatorios, de garantizar que las inversiones funcionen, cambiar también un poco esto de que vos sos un deudor. Yo siempre digo, no soy un experto en la materia, pero vos en Estados Unidos haces un default, te declarás en convocatoria, perdés la empresa. Y acá el único que pierde es el tipo que te prestó plata, el empresario no. Entonces, es muy importante que regulatoriamente se trabaje sobre eso. Creo que se debería hacer algo así como tiene Estados Unidos, que es tipo asesores, o sea, gente del mercado, gente de las finanzas asesorando a los reguladores para ver dónde... Creo que eso se está empezando a hacer, hay charlas, etcétera, pero es muy importante que la Argentina desarrolle su mercado de capitales y no dependa tanto del financiamiento externo. Cuando hablas con gente que está a tu izquierda en estos temas, por ahí gente del mundo de los derechos humanos,
¿Entienden esto que querés decir o no? No. Creo muchas veces me pasa, y yo a veces hablo en algún medio, qué sé yo, y después miro Twitter y dice, miren, el hijo de puta de Timerman, el hermano, no sé, fue un héroe, o al viejo lo torturaron, etcétera, y este está defendiendo, o sea, cualquier cosa, ¿no? y nada, yo, o sea, me respetan un poco, creo, por la tradición familiar y por el hecho de que yo hay ciertas causas que yo mantengo y voy a seguir manteniendo, principalmente la inocencia de mi hermano en todo lo que tiene que ver con el memorándum, etcétera. Pero no, me gustaría mucho que haya un entendimiento desde la izquierda, como hay en Uruguay, ¿no? Haya un entendimiento mucho más sólido. Yo escucho a Miriam Bregman y digo, pero ¿en qué mundo viven? O sea, y la respeto. Vos sabés que yo a Miriam la conocí en el juicio a von Bernich, porque nosotros fuimos querellantes en el juicio a von Bernich. Y a nosotros, nuestro abogado era Alejo Ramos Padilla, después, sí, el chico. Y bueno, y Miriam también era abogada, no sé, de alguien o fiscal, no sé. Y estaba ahí, y la verdad que me parecía una persona muy inteligente en términos de, como abogada de derechos humanos y todo. Pero, o sea, tiene una forma de ver las cosas que es difícil. Entonces trato de no involucrarme en la política local desde ese punto, porque es difícil. Es difícil. A mí me gustaría también, por el otro lado, me encanta. O sea, mira, el otro día fui a la ESMA, me invitaron a dar una charla. La ESMA debería ser uno de los edificios más cuidados de la Argentina. Es un símbolo de todo lo que vivimos. Hay que cuidar el edificio de la ESMA. ¿No está cuidado? Se cae a pedazos. Se cae a pedazos. Y realmente es un lugar que yo entro y realmente no me... O sea, es como entrar a un campo de concentración en Alemania. Es realmente impresionante. Y es un ejemplo que hay que conservar. Que hay que llevar chicos de los colegios, etc. Y está cayéndose a pedazos. Entonces yo a veces pienso, sería bueno que haya empresarios o gente que piensa... de una manera económicamente y que apoye esto. ¿Por qué no? O sea, Soros, por ejemplo, es un empresario que toda su vida vivió comprometido con los derechos humanos. O sea, cuando se funda America's Watch, no. O sea, porque como Human Rights Watch no siempre fue Human Rights Watch. Empezó siendo el Helsinki Watch Committee, que era un grupo de gente, de negocios, intelectuales, que formaron esto para bregar por los derechos humanos en Rusia y en los países comunistas. Y cuando mi padre, y el que lo funda es Bob Bernstein, que era el chairman de Random House, era un empresario que publica los libros de muchos disidentes, sí, claro. Entonces, cuando mi padre sale en libertad, Bob le dice, te publico tu libro. Y se hacen muy amigos y fundan juntos America's Watch, donde mi hermano estuvo en el directorio, y estaba Soros. O sea, Soros era un inversor buitre, llamémoslo, que estaba interesado por los derechos humanos en la Argentina, en la época de la dictadura. Eso me encantaría, pero también me encantaría, te digo la verdad, que haya más involucramiento por parte de los empresarios en la vida civil argentina, ¿no? Vos vas a un hospital, yo el otro día tuve que ir a un hospital, no veo, esto fue donado por... Vos viste cómo es en Estados Unidos, un banco del parque está donado por alguien, ¿no? Hay una cultura muy creo que muy positiva en ese sentido, y creo que, o sea, cuando fui a la ESMA realmente me choqueó el nivel de destrucción que hay, se va a caer a pedazos.
La nombraste hace poco, la última gran crisis del capitalismo financiero fue en 2008. Ya pasaron 17 años. ¿Te parece que ahora es más estable el mercado financiero global o se está incubando alguna próxima crisis y cuál podría ser? Yo creo que claramente la dimensión de la crisis del 2008 yo no me lo olvido más. O sea, y creo que eso impactó muy negativamente en la Argentina, y ahora te voy a decir por qué, y esta es mi impresión nada más. El 2008 fue, realmente uno creía que se acababa el sistema capitalista. Realmente parecía como se fundían todos los bancos, etc. Yo me acuerdo que el día que cae Lehman, yo había ido a la cancha, era un domingo, había ido a la cancha de fútbol, a ver fútbol americano con mi hijo, y había muy poca conexión, todavía no había wifi en el estadio. Y claro, en la mañana de ese domingo se pensaba que iba a haber un acuerdo porque se iba a salvar Lehman. Nadie pensó que Lehman... Siempre pasaba eso, que al final llegaba el domingo a la noche y había algún tipo de acuerdo. Cuando estoy mirando el partido, 2 de la tarde, quiebra Lehman y después digo, bueno, y tenía ganas de decirle a mi hijo, vamos, no, pero no pude. Pero realmente pensaba, muchas veces veía la noticia de la noche y decía, esto va a ser, nos vamos a salvar de esto, van a quebrar todos los bancos. ¿Y por qué digo que tiene algo que ver con Argentina? Era septiembre, o sea, pasó durante las reuniones de las Naciones Unidas, la Asamblea General, y estaba Cristina, y bueno, viste que siempre Cristina hablaba en el Council y todo. Bueno, hay un almuerzo en el Council, voy. Council of the Americas. Sí, Council of the Americas. Mi hermano me hace entrar a la parte de VIP y la veo a Cristina. ¿Héctor ya era cónsul en New York? Oh, era embajador en Washington. Y me acuerdo que charlando con ella de la crisis, ella me dice, el sistema capitalista está en crisis, esto es tremendo lo que está pasando. O sea, vi otra Cristina. Yo no la había visto mucho, pero la había visto años anteriores, en alguna que otra oportunidad, y yo creo que ella también le cambió la impronta sobre cómo ella veía. Creía realmente que se caía el sistema financiero mundial. Y creo que los americanos se asustaron, ¿no?, ante esa situación, porque realmente nunca había pasado. La mayoría de la gente nunca había vivido una cosa así. Y se tomaron muchos recaudos desde entonces para que cosas como esas no pasen. Pero está siempre la frase de uno puede evitar la crisis que ya pasó, pero no sabe cuál es la próxima, ¿no? No, exacto. Y han pasado cosas que han asustado a los mercados y no terminan de... El mercado parece... Pero, ¿qué es lo que pasa? Yo creo que vivimos en un mundo de muchísima productividad. Mirá los avances que han ocurrido en los últimos años. Bueno, todo eso se ve reflejado también. Y como vinimos diciendo antes, esa tecnología hace que mucho se vuelque al mercado, se vuelque a invertir, se vuelque a seguir innovando. Todo está en los precios instantáneamente, además. Sí. Exacto. Entonces, pero uno podría decir que eso da más volatilidad y sin embargo no la da. No la da. Pero han pasado cosas. Yo realmente, para recordar algunas, hace unos años caían los bancos regionales y eso parecía que iba a ser una bomba. O sea, iban a empezar a caer todos los bancos regionales. Ahí donde los americanos tienen los ahorros, etc. Y sin embargo, pasó. La guerra Ucrania, uno decía, che, esto terminará en una guerra nuclear, Rusia invadirá Europa. Ahora Irán, o sea, Irán, Israel bombardeándose. No sé. Trump es un desafío a todo esto. Él no parece estar muy enfocado en el tema financiero, ¿no? Está más en lo comercial, en otro tipo de orden económico para reformar, quiero decir. Perdón. Que Trump no lo veo con muchas ideas sobre el tema del mercado de capitales o de finanzas. Es muy pro, siempre él está muy pendiente de dónde está la bolsa, pero sí tiene cambios en el tema, del orden mundial sobre defensa, sobre comercio internacional.
Sí, lo que pasa que Trump, yo creo que donde el principal riesgo que yo veo en el mercado ahora, que digo que es Trump, ¿por qué? Porque es es totalmente imprevisto lo que puede decir Trump. Y como tal, produce un nivel de incertidumbre que para muchos inversores y para muchas empresas es peligroso. Trump además es una persona que está solo, o sea, no es que vos mirá el evento, el bombardeo a Irán, otro presidente, para bien o para mal, hubiese convocado a la NATO, hubiese discutido con los líderes europeos, etc. El tipo se tira y después firma la paz solo. Una anécdota divertida sobre esto: me entrevistan de una radio hace 2 semanas, justo cuando el día que Estados Unidos bombardeó, y era a las 7 de la tarde. Y bueno, me llaman, estoy en línea esperando y veo el tuit de Trump que dice: se acabó la guerra. Entonces, cuando empieza la entrevista, les comento, bueno, ahora que Trump dijo que se acabó la guerra, que se firmó la paz, yo veía que la periodista mucho no me preguntaba. Y a los 2 minutos dice: ahora sí, ya están todos los portales, efectivamente hay paz. Esto nos lo anticipó en exclusiva Javier Timerman. Están todos los portales, lo que esta radio anticipó en forma exclusiva. Bueno, pero bueno, así es Trump, ¿no? Un día dice que Irán es un país que merece todo, y al otro día ese nivel de incertidumbre. Yo creo que en algún momento puede terminar en una crisis. Es un riesgo, y creo que bueno, es algo que si como inversor tenés que tomar en cuenta. Tenés que pensar que en algún momento en una de esas pasa algo disruptivo, y tenés que tratar de entender cuál es tu capacidad para tomar riesgo o no. ¿Leíste la biografía de Graciela Mochkovsky sobre tu padre? Sí. ¿Qué te pareció? Mira, me pasaba algo muy curioso. A mí me pareció una biografía muy negativa, muy mezquina. Se lo dijimos a Graciela en su momento. Tanto mi hermano como yo no quisimos participar. Pero cuando nos encontrábamos con alguien que la había leído, me decía: che, leí la biografía de tu viejo. Qué gran tipo tu viejo, es un héroe tu viejo. ¿En serio te parece eso? Sí, no, lo hace quedar como un héroe, etc. Y años después se reeditó el libro de Graciela, y ella en el nuevo prólogo, ahora no me acuerdo exacto, pero en el nuevo prólogo ella dice: la verdad que ahora entiendo mucho más cosas que hizo Timerman, veo al personaje con mucho más cariño. Es como que ella también se dio cuenta de muchas cosas que en ese momento parecían contradicciones que había hecho mi padre, etcétera, que muchas de las cuales él admitió. Así que tengo una actitud ambivalente al respecto. Creo que muchas veces, y esto es algo que pienso sobre la carrera de mi padre, pero también sobre el periodismo de esos años, que era otra época. O sea, no se puede juzgar hoy ese periodismo, porque, claro, hoy en día uno va a decir: che, ¿cómo vas a apoyar el golpe del 76? Del 66, famosa acusación contra Bueno, Timerman. Pero el golpe del 66, sí, el golpe del 66, eso es bueno que lo traigas a colación, porque ahora ya no... Vos sabés que en el año 80 o 81, plena dictadura, hubo un congreso en París por la democracia en Argentina, etcétera, donde fueron políticos de Argentina y fue también otra gente. Lo invitaron a mi padre a hablar y Ilia no lo quiso saludar, ¿no? Y a Héctor y a mí, en Washington, unos meses antes de las elecciones del 83,
vinieron unos políticos argentinos y nosotros estábamos en la audiencia y Roque Carranza, ¿te acordás de Roque Carranza? Fue un ministro de Alfonsín que murió muy pronto, pero también había sido miembro del gobierno de Ilia. No nos quiso saludar tampoco. Y cuando uno piensa, sí, mi padre obviamente que de alguna manera escribió, ya no estaba en Primera Plana. La gente cree que Primera Plana la dirigía Tomás Eloy Martínez. Y nadie dice, Tomás Eloy Martínez, el famoso editor que derrocó a Ilia. Todos los diarios eran golpistas. Todos. Nadie dice La Nación, Clarín. Se refieren a mi padre como la figura que él solo derrocó. Y años después, en el reportaje que le hace Tomás Eloy Martínez a Perón en Madrid, Perón dice, todo aquel que participó del golpe a Ilia es un héroe. O sea, Perón decía que había que hacerle el golpe a Ilia. Hay una frase que cita Mochkovsky en el libro de tu viejo, voy a citar de memoria, que revela un poco el clima de época, que es algo así como, prefiero el chocón a la democracia. Como que la clase dirigente, el periodismo, sentía que la Argentina estaba estancada, frenada, se movía despacio, que faltaban como estas grandes inversiones, como el chocón que se hizo, y que eso era más importante, el desarrollo era más importante que la democracia. Era una opinión muy compartida. Sí, eso, y también el hecho, o sea, creo que hay una tapa de Primera Plana donde está De Gaulle, Onganía, y dicen el De Gaulle argentino, como que los militares podían ser como De Gaulle, ¿no? Llevar a Francia la grandeza. Eran otros militares también, ¿no? Debo reconocer. Sí, y Onganía era de los blandos en ese momento. Sí, claro, los blandos, etc. Ahora, muy poco después de ese golpe, mi viejo se tuvo que rajar a Uruguay porque lo perseguía Onganía. Y el golpe del 76 pasa algo similar. Se vivía un clima, por eso a mí me llamó mucho la atención cuando Victoria Villarroel va a visitar a Isabel y le pone un busto de Isabel, más allá de que claramente el golpe fue un horror, todo obvio, pero el gobierno de Isabel fue una catástrofe. No hay forma de reivindicar ese gobierno. En términos de la violencia que se vivía, el antisemitismo, el fascismo. O sea, la mayoría había muchos funcionarios nazis, pero abiertamente nazis, en las universidades, etc. López Rega, el fenómeno López Rega, una cosa... Y el descontrol económico, ¿no? Y el descontrol económico. Pero sí, bueno, todo el periodismo participó activamente de ese golpe y después, como dijo una vez Berbisky, Timerman fue uno de los muchos que apoyó y uno de los pocos que combatió también, ¿no? Y aprovecho eso para decirte, nosotros tenemos una sección acá que se llama sobrevalorado, subvalorado. Te voy a nombrar 4 personas o cosas y vamos a decir si están sobrevaloradas, subvaloradas o correctamente valoradas. Y el primero que tengo anotado es justamente Horacio Berbisky. Te voy a decir lo que decía mi padre de Horacio. ¿Sabes que Bernardo, el padre de Horacio, lo llamó a mi padre en los años 50, le dijo, mi hijo quiere ser periodista, y mi padre lo adopta como hijo, como un hijo adoptivo, y lo lleva a todos los lugares donde él iba. Y después lo echa de la opinión por temas personales, qué sé yo. Y cuando le pregunté, y nos hablaron hasta un año antes que mi papá muera. No se dirigieron más la palabra. O sea, unos 20 años, un poco menos. Casi 20 años, sí. No, más. No, bueno, sí, 20. Y mi padre decía de Horacio, pobre Horacio, es tan inteligente que se hace daño a sí mismo. Pero decía que tenía la mejor pluma de la Argentina. Personaje contradictorio como muchos. La Daya. La Daya para mí es uno de los entes que siempre estuvo del lado errado de la historia. No siempre. Tengo entendido que en los años 60, así me lo dijeron, fue una organización valiente,
que hizo mucho para luchar contra el antisemitismo de esos años, Tacuara, agresiones al 11, al barrio 11, etc. Pero a partir de la dictadura ha tenido un comportamiento lamentable durante la dictadura y lamentable durante muchos años posteriores de acercamiento. Me parece que debería ser un ente mucho más plural, representar más a los judíos y no necesariamente a las instituciones. Warren Buffett. Tal vez uno de los más grandes genios que tuvo la humanidad. Mirá, cuando yo... O sea, no está sobrevalorado. No. Vos sabés, tengo dos anécdotas, no anécdotas, pero historias. ¿Te acordás cuando, ya creo que no salen más? Bueno, sí, los artículos, ¿cómo se llama? Obituarios, ¿sí? Sí. Los obituarios en el New York Times. Me acuerdo que yo lo leía y una vez muere una persona y deja, no sé, $100 millones a una institución. Y leo la nota y decía que era una maestra. Y digo, ¿pero cómo hace una maestra para dejar tanta plata? Dice, no, porque era vecina de Warren Buffett en Arkansas. En Omaha. Omaha, sí. Y cuando lanza el fondo Warren Buffett, le da unos ahorros para que se los administre y nunca se los pidió de vuelta. Y después una vez en una cena, un amigo me invitó a cenar, mi amigo estaba con un amigo, y me puse a charlar con ese amigo, y un pibe que vivía en un departamento así modesto, que trabajaba, era el hijo de Warren Buffett. Eran los valores o sea, una persona que tenía una pasión y una capacidad pocas veces viste. Vos sabés que en la crisis del 2008, en el momento así donde parecía que todo se caía, octubre del 2008 o septiembre, Warren Buffett salvó a Goldman Sachs. O sea, puso una inversión en Goldman Sachs, y cuando salió el título que Warren Buffett invertía en Goldman Sachs, fue una especie de confianza. ¿Cuántas personas pueden hacer eso? O sea, dar vuelta a una crisis como esa. No digo que fue el único, pero de repente está Warren Buffett poniendo el pecho a una situación. Y aparte su cultura me parece interesante, el value investing, ¿no? Invertir en valor. Él compra empresas que le gustan y no importa el precio. Muchas veces, y justamente muchos inversores jóvenes compran acciones que piensan que van a subir, pero ni siquiera saben qué hace la compañía, estudiaron los números. O sea, es el viejo análisis que uno aprende a hacer, él lo mantiene, y invertir en empresas de valor me parece que él es un poco como nos enseña todo el tiempo, o sea, en cómo enfocarse para ser un buen inversor. El último, Carlos Malatón. Yo no lo conocía, Carlos Malatón, nunca había escuchado hablar de él hasta hace un par de años, y la verdad que hay cosas que me sorprenden de su... es una persona interesante, me parece muy interesante. Me parece que hay ciertas cosas con las que coincido plenamente, otras no tanto, otras no. En el conflicto árabe-israelí no. En la relación con Israel y el judaísmo sí. Cuando él dice, por ejemplo, a los antisemitas déjenlos hablar, porque eso nos hace fuertes, porque eso podemos combatirlos, y eso estoy de acuerdo. O sea, es una persona que me parece muy interesante, un personaje que aporta desde la discusión tuitera también, ¿no? Su tweet, yo creo que Lucas Lach dijo, esto es uno de los mejores tweets de Twitter, el tweet donde él explica sobre su bajada de peso, etc. Es sensacional. Es sensacional, es sensacional. Bueno, eso contribuye, me parece, es un personaje que contribuye.
pero también hace estos modelos a veces de acciones con las curvas que van subiendo, dice acá viene la onda. Sí. Yo no creo en eso. O sea, vos sabés que están los traders que se enfocan en el mercado desde el punto de vista técnico, ¿no? La onda subió acá, rompió tal cosa. A mí nunca me gustó eso. Y soy más un trader que cree en los fundamentals, pero tomando en cuenta el tiempo. Porque, ¿a qué me refiero? Y vos podés tener como decía Keynes, ¿no? A la larga estamos todos muertos, claro, ¿no? Entonces yo no puedo decir, mira, esta acción va a subir. ¿Cuándo va a subir? ¿Viste? Porque yo me puedo fundir antes. Sí, o estos van a devaluar. Sí, bueno, sí, pero no dice nada, ¿no? Sí. Exacto. Si no te dice, mira, en el corto plazo puede subir, pero en el largo no sé. Entonces no sube y te dije, o sea, no. Entonces, y justamente creo eso. Vos sabés que en los deportes americanos, principalmente el básquet y el fútbol americano, administran mucho el tiempo, porque te podés quedar sin tiempo y muchas veces tenés demasiado tiempo. Estás ganando y te queda mucho tiempo, entonces tenés que tratar de perder tiempo. Tenés que saber cómo perder tiempo y cómo ganar tiempo. Y creo que eso es algo que falta a los políticos argentinos, ¿no? Especialmente cuando diseñan planes económicos. Todo muy bien. Tenés un plan económico que es una Ferrari. Ahora, si no le pones nafta, no funciona, ¿eh? Me quedo con el Fiat 600. Bueno, eso, ¿cómo se dice? El análisis técnico, yo no soy gran creyente. Javier Timerman, muchas gracias por venir. No, gracias por invitarme.